conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la lección número 8 de esta serie que le hemos titulado Los libros históricos del Antiguo Testamento. Amado hermano, el día de hoy vamos a entrar a lo que es Primera de Samuel. Es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Se encuentra la historia de David, la historia de Samuel, la historia de Saúl. Se encuentra bastante material aquí, amados hermanos, lo cual vamos a estar viendo detalladamente. Pero, ¿qué te parece si comenzamos el día de hoy con una oración y le pedimos al Señor su bendición? Amén. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos ahora tu guianza, tu ayuda en todo lo que vamos a hacer. Y te pido por cada uno de mis hermanos que están conectados el día de hoy. Amén y amén. Entremos entonces, amados hermanos, a Primera de Samuel y vamos a comenzar con dando un poquito de información, dar un poquito de información acerca de este libro. Lo primero es que este libro es el libro de la transición. ¿Por qué, amados hermanos? Porque démonos cuenta que están pasando de lo que es los jueces, ahora van a comenzar los reyes, pero no solamente eso, Samuel es considerado el último de los jueces, el 14º juez, pero aparte de eso, Samuel también es considerado el primer profeta en el tiempo de los profetas. Amén. Sabemos de que Moisés era considerado también profeta, pero no, en el período de los profetas, Samuel es considerado el primero de los profetas. Entonces, hay un periodo de transición aquí. Samuel ocupó bastantes oficios o bastantes responsabilidades, como lo que fue profeta, sacerdote y juez. Mira, interesantemente, hizo un excelente trabajo, amados hermanos. Pero aparte de eso, el autor de esta carta, de estos libros, de Primera y Segunda de Samuel, se cree que fueron Samuel, pero que algunos de estos los terminó Natán o Gad, según Primera de Crónicas 29:29. Recordémonos también de que Samuel había hecho, o se cree que escribió el libro de Jueces y el libro de Ruth. Amén. Entonces Samuel estuvo bien ocupado, amados hermanos, trabajando para el Señor. Ahora, la fecha se cree que fue escrito más o menos en el año 1060 al año 900 antes de Cristo. Entre esas fechas es que los teólogos dan sus fechas en sus libros. Otros dicen del año 931 al año 722. Pero una de las cosas que sí están mucho de acuerdo es que cubre aproximadamente 115 años, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Este libro, amén. Entonces es interesante estos datos. Ahora, vayamos por favor a ver el verso clave. Miremos por favor, las palabras claves. Así es. Las palabras claves son Saúl, es una de las palabras claves aquí, aparece 296 veces, David 291 veces y Samuel 131 veces. Son palabras claves que aparecen aquí en Primera de Samuel. Y ahora sí, el verso clave, amados hermanos, el verso clave es Primera de Samuel 12:23. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí para
que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. Ese es el verso clave de Primera de Samuel. Un verso muy importante porque nos deja saber muchas cosas. Una de las cosas que nos deja saber es de que para Samuel era un pecado dejar de orar por el pueblo. Qué impresionante. Este hombre tenía un temor a Dios. Creció en una familia donde no había temor a Dios, pero él produjo el temor a Dios a causa de la cercanía que tuvo en su niñez y su juventud con el Señor. Amén. Bueno, interesante. Miremos las personas claves de este libro. Samuel, Saúl y David son personas claves en este libro. Y las historias claves, amados hermanos, la oración de Ana, que la vamos a ver. Saúl es escogido rey, también lo vamos a ver. David y Goliat, no estoy seguro si lo vamos a ver, pero vamos a ojearlo. David es ungido, también eso sí lo vamos a tener que ver. Vamos a ver a David y Saúl, a Saúl y David la próxima semana, si Dios lo permite. Hoy vamos a ver un poquito de la vida de Samuel y un poquito de la vida de Ana. Amén. Y lecciones importantes de este libro, amados hermanos, es un hombre conforme al corazón de Jehová. Esa es una de las lecciones importantes de este libro. Así que entremos, amados hermanos. Te quiero recordar que no se te olvide los libros que estamos viendo y leyendo. El estudio bíblico, que lo puedes conseguir digitalmente. Te recuerdo, amados hermanos, de que lo tengas accesible para los principios de cada de los libros que estamos viendo y los finales. Al final de que terminamos nosotros un libro, debes de llenar ahí las preguntas que aparecen ahí en ese libro, bajo el libro que estemos leyendo de la Biblia. Pero al principio de cada libro, te recuerdo que tienes que revisar también y leer las primeras hojas de introducción que te van a dar una idea teológica, histórica, geográfica, ya sea la necesidad que el libro muestre, ¿verdad? Entonces, entremos ahora, amados hermanos, a ver la oración de Ana. Esta va a ser la primera parte, la oración de Ana. Y miremos ahí en 1 Samuel capítulo 1, versículo 27. Dice, por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Bueno, la historia de Ana nos enseña varias cosas. Una de las cosas que nos enseña, amados hermanos, es de que lo que nace de la oración es mucho mejor. Amado hermano, Ana tuvo que haber orado. Es más, tenemos una lista de personas en la Biblia que fueron los padres de grandes siervos de la palabra de Dios. Pero si te das cuenta y estudias a esas personas, amados hermanos, te vas a dar cuenta de que la mayoría de esas mujeres eran estériles. La mayoría de las personas, de las mujeres, amados hermanos, madres de estos grandes siervos. Y eso me hace pensar algo, amados hermanos, que hay cosas que solamente nacen de la oración. Que la situación, las circunstancias se dan de tal manera, amados hermanos, de que el Señor espera de que nosotros en cierta circunstancia o cierta dificultad, como la de Ana tenía, amados hermanos, una esterilidad, pero aparte de eso estaba amargada a causa de su rival, dice la palabra del Señor. Entonces, recordémonos esto, lo que nace de la oración es mucho mejor. ¿Te recuerdas, amados hermanos, de varias personas que fueron estériles y que tuvieron que clamar? ¿Qué te parece si me pones en los comentarios algunas de esas personas, mujeres, que tuvieron grandes siervos de Dios como hijos, pero que en su momento estuvieron en una dificultad muy similar a la de Ana? Pues ahora Ana, amados hermanos, está orándole al Señor por un milagro, para que Dios haga un milagro en su vientre, y produce una oración
que llama la atención de Dios y Dios hace el milagro. La segunda cosa que nos va a enseñar esto de Ana es: no importa en la condición que estés, si oras, Dios te puede cambiar tu situación. Capítulo 1, versículo 10 dice: ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. A veces pensamos nosotros que porque nos sentimos tristes, que porque nos sentimos desanimados o deprimidos, Dios no nos va a escuchar, pero seguido aparece, amados hermanos, al ser humano en la Biblia en alguna necesidad, en alguna condición donde Dios desde ahí, desde las cárceles, desde los lugares bajos, amados hermanos del alma, han clamado al Señor y el Señor ha contestado. Y esta no es la diferencia. Ana clamó al Señor desde la amargura de su alma y Dios le escuchó. Tercera cosa, es muy importante que tu corazón hable durante la oración. Si algo vamos a notar de la oración de Ana es que ella casi no hacía ruido con su boca. Mira el capítulo 1, versículo 13, dice: pero Ana hablaba en su corazón. Escúchame bien, iglesia o amado hermano. Hay gente que hace mucho ruido con su boca, pero su corazón no habla. Aquí fue la diferencia. Ana no hablaba tanto con su boca, pero su corazón gritaba. Y eso es importantísimo, que cuando nosotros oremos a Dios, nuestro corazón sea el que hable, más que nuestra boca. ¿Por qué, amado hermano? Porque ella clamaba desde adentro, que nuestra oración comience aquí adentro. Eso me lleva a algo. Cuando yo estaba estudiando esto, me puse a pensar en las veces que estamos en la oración y nuestra mente se distrae en otras cosas. Se distraen y me di cuenta, amados hermanos, que aquí nos está enseñando la palabra del Señor la importancia de que nuestra mente esté concentrada totalmente en la oración, que nuestro corazón esté concentrado, que todo nuestro ser esté concentrado en el momento de oración. Dice ahí el capítulo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Susurraba y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces, démonos cuenta, la tercera lección que nos va a enseñar esta historia es que es muy importante que nuestro corazón sea el que hable. Si nos va a acompañar la boca, pero nuestro corazón está hablando, excelente. Pero si nuestra boca es la que habla y nuestro corazón está pensando en otras cosas, porque nos ha pasado. Tú te has dado cuenta que te ha pasado, que comienzas a pensar en el problema que tienes, estás orando por otra cosa, tu mente no está concentrada, tu corazón no está ahí en la oración. Y Ana hizo la diferencia porque el corazón de ella estaba allí en esa oración. Ana tenía tanta fe, amados hermanos, que cumplió su voto antes que Dios le diera más hijos. Yo no sé cómo dice en tu Biblia, pero mira por favor cómo dice la mía. Dice en el capítulo 2, versículo 11. Sí, versículo 11 dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Démonos cuenta, amados hermanos, de que allí Ana todavía no tenía más hijos. Pero el niño ya estaba ministrando delante de la presencia de Dios. Pero mira el versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Ya era joven, la Reina Valera dice joven. Ya era joven el niño y Ana todavía no tenía hijos. Amado hermano, la fe de Ana fue tan impresionante que no solamente no esperó que le dieran más hijos para ella cumplir sus votos. Segundo, ella tuvo tanta fe de que Dios iba a cuidar a este niño que le entregó en los brazos de alguien que no podía cuidar sus propios hijos. Dios no le da hijos a Ana hasta años después. Mira conmigo, por favor, el capítulo 2, versículo 19. Comencemos desde el 19.
capítulo 2, versículo 19, dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Recuérdate que Samuel ya es un joven, pero Ana no tiene más hijos todavía. Dice, y el versículo 20, hasta ahí, Elí bendice a Ana y a Elcana, su esposo. Dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Amados hermanos, la dedicación de Samuel nos da claro, nos deja saber, amados hermanos, de que Samuel fue nazareo también, igual que Sansón. Porque si tú te das cuenta, el capítulo 1, versículo 11, mira el voto que hace Ana con Dios. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Fue una dedicación por el resto de la vida de ese joven, de ese niño. Dice, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y de ahí sacan la conclusión los estudiosos de que Samuel, amados hermanos, era un nazareo igual que Sansón. Pero démonos cuenta que fue una muy grande diferencia entre Sansón y Samuel. Y por eso es de que Dios hizo grandes cosas en la vida de Samuel, a causa de su dedicación. Amado hermano, ahí tenemos 2 figuras bien importantes. Ambos fueron dedicados a Jehová desde antes que nacieran, amados hermanos. Pero ambos, bajo esa misma dedicación, amados hermanos, dieron diferente resultado. Qué interesante, ¿no? Bueno, miremos ahora 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 al 12. Es más, esta es la oración de Ana. La oración que hizo Ana después, probablemente es lo que me imagino, después de que se fue a su casa contenta, ya no estuvo más triste, dice la palabra en el versículo 18, capítulo 1. Pero mira por favor la oración, porque de esta oración se ha hecho cantos. Hay un canto que nosotros cantamos aquí en nuestra iglesia, que dice, mi corazón se regocija en el Señor. No sé si tú lo cantas en tu iglesia. Mira lo que dice esta oración. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Es más, habían palabras en mi juventud que yo me recordaba, yo creí que era David el que las había escrito. Y ahora que estudio un poquito más la palabra, me di cuenta que no fue David el que las escribió, sino que fue Ana. Mira estas palabras. Yo creía que en mi juventud, un tiempo que yo pensé que eran palabras de David, pero mira por favor lo que dice el versículo, capítulo 2, versículo 8. Dice, Él levanta del polvo al pobre. ¿Sí o no has escuchado esas palabras? Yo pensé que eran de David, pero aquí nos dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Amados hermanos, Ana es aquel tipo de mujer que no se da por vencida, o aquel tipo de ser humano que no se da por vencido en la condición que está. Que si la vida te presenta algo, ellos hacen algo de eso que la vida les presentó. Y yo espero, amados hermanos, que tú no pierdas tu fe. Cualquier situación que tú tengas, te quiero hablar un poquito de una situación que vivimos con mi esposa. Cuando nosotros tuvimos nuestra primera hija, amados hermanos, a mi esposa le diagnosticaron una enfermedad incurable aquí en el mundo, lupus.
se llama esa enfermedad. Y nosotros estuvimos orando por un año entero para que el Señor diera la sanidad, para que Dios se glorificara. De repente, como a los 6 meses o a mediados del periodo de ese año, nosotros seguíamos orando y orando y orando que mi esposa fuera sana. Y de repente nos dicen de que ya no es lupus, sino que es artritis. Dijimos, no queremos artritis tampoco. Seguimos orando, amados hermanos, y Dios un día contestó a nuestra oración. Y amados hermanos, el día de hoy mi esposa no tiene nada. Mi esposa hace de todo. Y nos damos cuenta en la misericordia que Dios tuvo. Así que yo te animo, amados hermanos, recuérdate estas claves tan importantes para la oración. Y mira, te voy a dejar otra lista de cosas. Allí en Santiago capítulo 5, versículo 16, hablando nuevamente de la oración, se nos habla, amados hermanos, de 2 tipos de oraciones de mucha importancia. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Eso es lo primero, es de mucha importancia confesar, que nada estorbe tu oración. Dice, orad unos por otros para que seáis sanados, dice. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí está la primera clave. La oración eficaz. ¿Qué significa oración eficaz? Que produce el efecto esperado. Quiere decir, amados hermanos, que tú no puedes dejar de orar hasta que la oración que estás haciendo produjo el efecto esperado. Dice, la oración eficaz del justo. No significa esto, porque pensamos nosotros que la oración eficaz, amado hermano, tiene que ver con que ya oraste y eso es todo. No. La oración eficaz es de que tú alcanzas a llegar al punto donde recibes lo que tanto has estado orando. ¿Te recuerdas el ejemplo que te di de lo que pasamos con mi esposa? El testimonio. Nosotros seguimos orando. Un año entero, amados hermanos, estuvimos clamándole a Dios. No vino respuesta a los 3 meses, no vino respuesta a los 4, no vino a los 5, no vino a los 6. Pasó un año entero, amados hermanos, y recibimos una llamada de uno de los doctores dejándonos saber que no le encontraban nada a mi esposa. Así fue ese milagro. Pero también, mira lo que dice aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, era igualito a ti y a mí, con la misma humanidad, es lo que nos están diciendo, y oró fervientemente. Ese es el segundo tipo que nos muestran aquí. Ferviente significa que tiene o muestra fervor. ¿Y qué significa fervor? Entusiasmo. Pero mira la segunda palabra. Dedicación. Dedicación e interés o empeño con que se realiza una actividad. Y yo te pregunto, amados hermanos, si tus oraciones tienen dedicación. Dedicación es lo que se necesita. Se necesita, amados hermanos, de que nosotros nos enfoquemos, nos esforcemos, lleguemos a recibir la respuesta de lo que estamos orando. Efesios capítulo 6, versículo 18 nos dice de la forma que debemos de tener dedicación. No se olviden de orar, dice, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Amado hermano, aquí en primeros capítulos entendemos tanto acerca de la oración. Dice el capítulo 1, versículo 18 de 1 Samuel. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Ella, amados hermanos, dejó su congoja a los pies de Dios. Ahí en ese altar dejó su congoja, amados hermanos, su carga, y se fue con la fe que solamente tiene las personas que esperan los milagros de Dios. Hoy,
cualquier situación que estás pasando, necesitas saber que tú puedes ser una Ana o un Samuel, que claman a Dios. Samuel se convirtió en un hombre de oración y vamos a verlo cómo. Sigamos entonces porque tenemos bastante que avanzar. Ahora vamos a ver la vida del profeta Samuel. La vida del profeta Samuel, un hombre de oración. Es interesante que Ana produjo un hombre de oración. Es muy probable de que Samuel recibía instrucciones de su madre, así como ella estaba muy dedicada en llevarle esa túnica, amén, esa túnica pequeña que le llevaba su madre seguido todos los años. Probablemente así ella le daba instrucciones a Samuel de cómo conducirse, ya de que Samuel no vivía en la mejores de las casas, vivía en una casa de pecado. Pero vamos a verlo más adelante. Entonces, miremos, amados hermanos, que Samuel de niño y joven. Y démonos cuenta de algo que dice la palabra del Señor. Ahí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. Miremoslo conmigo. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Algo interesante de esto. En primero, amados hermanos, démonos cuenta que usan las palabras ministraba. ¿Por qué es importante? Porque estas palabras aparecen, ministraba, esa palabra ministraba aparece varias veces en esta historia. Al principio Samuel ministraba a Jehová. De niño, él ministraba a Jehová. Pero te voy a decir algo. No es lo mismo ministrar a Jehová que ministrar delante de la presencia de Jehová. Mucha gente en las iglesias sirve a Dios, pero no sirve delante de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que la primera, amados hermanos, ministraba a Jehová es que él hacía una labor, él hacía un servicio al Señor. Pero la segunda nos muestra, amados hermanos, de que ya no solamente hacía un servicio al Señor, sino que cuando él ministraba, el Señor descendía, su presencia. Y ahora Samuel no estaba solamente delante de Elí, sino que estaba delante de la presencia de Jehová. Mira el capítulo 2, versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Y sabe ministrar en la presencia de Jehová porque él ahora, amados hermanos, se le menciona que él tenía un efod de lino. Y el efod de lino era dado, amados hermanos, para los sacerdotes ministrar delante de Jehová. O sea que de niño él ministraba a Jehová, pero de joven él subió de grado a ministrar en la presencia de Jehová. Y te quiero preguntar algo. Cuando tú ministras, cuando tú sirves a Dios, desciende la presencia de Dios porque se agrada a Dios de tu servicio. Y eso es muy importante. Mucha gente ministra a Jehová. Poca gente ministra en la presencia de Jehová. De mucha importancia eso. Pero también se nos dice, 1 de Samuel capítulo 2 versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Ahora no solamente nos están diciendo de que ministraba delante del Señor, sino que nos dejan saber por qué ministraba delante de Jehová. Porque él era acepto delante de Dios, pero también delante de los hombres. La otra palabra que es de mucha importancia que habíamos mencionado, amados hermanos, es la palabra efod. Que efod era una pieza del vestido de los sacerdotes. De mucha importancia. Efod es una pieza del vestido de los sacerdotes. Samuel ahora iba creciendo, iba avanzando. Esto es de mucha importancia. No te puedes quedar estancado. Amén. En tu crecimiento con Dios. Y de repente Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Nos damos cuenta que nos están dejando saber los límites que todavía Samuel tenía en ese periodo de su vida. Que él ya estaba ministrando en la presencia de Jehová, que iba creciendo y Dios lo miraba con ojos aceptos, pero Samuel todavía
no conocía aún a Jehová. Amén. A veces nosotros nos frustramos porque decimos, pero ¿por qué aquel tiene aquellos dones? ¿Por qué aquel ya está predicando? ¿Por qué aquel ya está discipulando? Y nos frustramos, pero amado hermano, date cuenta de que Samuel le tomó tiempo. El capítulo 3, versículo 7, todavía no conocía a Jehová ni la voz de Jehová, pero él no dejaba de hacer lo que él estaba haciendo. No te canses en hacer y trabajar lo que estás trabajando. Hazlo con gusto. A su tiempo Dios se acordará. Dios te mirará con ojos para que tú obres en otro nivel. De mucha importancia esto. Entonces dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, pero de repente, 1 Samuel 3:7 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Démonos cuenta, amados hermanos, que allí en esa casa había gente que no respetaba la presencia de Dios, pero el único que la respetaba, el único que respetaba la presencia de Dios, a ese lo siguió la presencia de Dios. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Si tú aprendes a respetar la presencia de Dios te sigue. Eso fue lo que ocurrió con Samuel. Todos perdieron la presencia de Dios en esa casa. Todos, hasta Elí. Pero Samuel tenía la presencia de Dios, amados hermanos. Fíjate, interesante. El arca del pacto es figura de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y tú te puedes dar cuenta que en el capítulo 4, versículo 10 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. El arca de Dios que representaba la presencia de Dios ahora no iba a estar ya más en Silo, no iba a estar ya más en el tabernáculo de Moisés que estaba ahí puesto en Silo. ¿Te recuerdas que lo vimos? Ahora fue tomada. Pero démonos cuenta que Samuel no perdió la presencia de Dios. Sí, Silo perdió la presencia de Dios. Sí, el tabernáculo de Moisés perdió la presencia de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo dice Jeremías capítulo 7. Te lo recuerdo, que creo ya lo vimos también. Pero Samuel, que respetaba la presencia de Dios, la presencia de Dios lo siguió. Si tú respetas la presencia de Dios, es el único que se muestra, amados hermanos, que respeta la presencia de Dios ahí, en esa casa. Y Dios estuvo con él. Y mira lo que dice el capítulo 3, versículo 21. A causa de que Samuel era la persona que era, mire lo que dice. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, o sea, ya no se aparecía. Pero a causa de Samuel se volvió a aparecer. ¿Por qué? Porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Samuel, amados hermanos, no se detuvo ni se frustró. Hubieron períodos de su vida donde él ministraba ya la presencia de Dios, pero todavía no conocía su voz. A su tiempo él iba a tener las experiencias con Dios. Cada temporada está ahí para enseñarnos algo. No las desaproveches. Y a causa de que Samuel supo respetar la presencia de Dios, Jehová volvió a aparecer. Y Jehová estaba con él. Nos vamos a dar cuenta en la experiencia que tuvo Samuel con Dios. Te vas a dar cuenta en el capítulo 3, versículo 2, dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo. Y mira dónde dormía Samuel. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿A quién te recuerda esto? Esto a mí me recuerda a Josué. Dice la palabra del Señor que Josué no se apartaba del arca del pacto.
Cuando yo estudié esto en la universidad, la forma que lo puso el maestro me impresionó, porque decía que Josué estaba muy de cerca del arca del pacto. Recordémonos de que hubo un periodo donde en el desierto no había tabernáculo de Moisés. Estaban las piezas hechas y todo, pero Josué no tenía permiso, no tenía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No era el sacerdote indicado para estar en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Entonces tuvo que haber ocurrido donde Josué no se separaba de la presencia de Dios. Ahí hay un versículo que lo puedes buscar, tal vez me lo pones ahí en los comentarios. Esto me recuerda mucho, amados hermanos, esta historia de Samuel me recuerda mucho a la de Josué. Dos personajes que amaban mucho la presencia de Dios. Y dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y tú sabes, pasó 3 veces y Elí comprendió que Jehová era el que llamaba al joven. Pero escuchemos una cosa, que aquí nosotros tenemos que aprender de esta historia, porque en algún momento Samuel tuvo que apagar la voz que le hablaba adentro. Había una voz que estaba mucho más fuerte que la voz de Jehová en la vida de Samuel, y esto nos pasa a todos. Hay una voz interna que está más fuerte que la voz de Dios, y cuando Dios quiere hablarnos por su palabra, por un predicador, a nuestro espíritu, por sueños o visiones, como tú quieras, si nosotros no aprendemos a bajarle volumen a esa voz que nos está hablando más fuerte, vamos a terminar haciendo esto de Samuel. Samuel le ayudaron a comprender que era la voz de Jehová, pero él tuvo que bajarle volumen a la voz de la lógica. Samuel sabía de que ahí estaba Elí, y él, por la voz de la lógica, ha de haber pensado, pues el que me debe estar hablando, porque es el único que está aquí, es Elí. Pero no fue hasta que le bajó volumen a la voz de la lógica, con la ayuda que le da Elí, que viene Samuel y habla y dice, heme aquí. Y entonces sigue el Señor hablando con Samuel. Mira, por favor, en el capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Bueno, entonces, amados hermanos, ahora crece un Samuel lleno de pasión por Dios, amante de la presencia de Dios, y ahora Samuel es un adulto. Y mira lo que dice el capítulo 10, versículo 19. Capítulo 10, versículo 19, nos dice, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y vuestros millares. Ahora, amados hermanos, vamos a darnos cuenta de que Samuel crece a ser una persona de influencia en todo Israel ya como un adulto. Todo Israel sabía que él era fiel profeta de Jehová. Y nos vamos a dar cuenta que Samuel, amados hermanos,
comienza a hacer cosas muy buenas para Israel. Pero de repente Israel, viendo que él ya era avanzado de edad, nos vamos a dar cuenta que Israel comienza a pedir un rey. Tenemos que notar que Samuel tenía varios oficios. Habíamos mencionado de esto. El primero era el primero de los profetas según Hechos capítulo 3 versículo 24. Era el último de los jueces según Hechos capítulo 13 versículo 20. Y era sacerdote porque estaba usando el efod de lino que menciona ahí, capítulo 2 versículo 18 de 1 Samuel. Y Samuel ahora se convierte en un hombre de oración. Si algo vamos a notar en Samuel, es que seguido se menciona a Samuel orando o diciéndole al pueblo que va a orar. Seguido, amados hermanos. Era algo que Samuel lo tomó de mucha importancia, el clamar y orar a Dios. Y por eso, ese fue el éxito de su ministerio. Esa fue la razón por la cual Samuel fue un éxito como juez. Probablemente, si tú me preguntas, pastor, ¿y cuál de todos los jueces considera usted que fue el mejor juez de todos? Yo creo que fue Samuel. Samuel fue un juez de calidad, amados hermanos. Un personaje que todos deberíamos de anhelar a ser como él. Este personaje, amados hermanos, ungió a dos reyes de mucha importancia en Israel. Al primero y al que fue el ejemplo de todos los mejores reyes por el resto de Israel. Amados hermanos, Samuel fue alguien que confrontó seguido el pecado del pueblo. Miremos por favor ahí en 1 Samuel capítulo 7 versículo 3. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Seguido él estaba en contra del pecado del pueblo. Capítulo 8, versículo 18 dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, o sea, dejándole saber a Israel, ustedes están eligiendo esta dirección. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Ellos habían decidido que querían rey, como lo leímos ahí al principio. Y ahora Samuel les va a confrontar acerca de su maldad que están pidiendo. Samuel, amados hermanos, ungió a dos reyes. Ungió a Saúl y también ungió a David. Me voy a quitar de ahí para que lo puedas ver. Ungió a Saúl y también ungió a David. Amén. La vida de Samuel fue tan impresionante que si tú vas conmigo, vamos a ver, al capítulo 12, versículo 3, y con esto termino. Capítulo 12, versículo 3 dice, aquí estoy, está hablando Samuel, atestiguad contra mí delante de Jehová, que está en sus últimos días, y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, mira lo que dice la congregación, cuando Samuel se está poniendo a cuentas con la congregación. Tal vez todavía no estaba por morir, pero sí estaba ya de anciano. Y dice, versículo 4, entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo.
Amados hermanos, Samuel vivió una vida tan fiel a Dios que ya cuando estaba de anciano, los israelitas no tenían queja contra Samuel. La única queja que le encontramos a Samuel es acerca de sus hijos. Allí en el capítulo 8. Amén. En el capítulo 8, versículo 1 en adelante, encontramos al pueblo quejándose con Samuel de que los hijos de Samuel no corrían de la misma manera que Samuel lo había hecho. Pero es que la realidad del asunto es, amados hermanos, de que tal vez los hijos de Samuel no eran impíos como los hijos de Elí, porque no se le nota en ningún verso que Dios le reclame a Samuel este asunto. Pero Samuel había dejado, amados hermanos, una talla muy alta. Y probablemente Israel quería que los hijos siguieran la talla de Samuel y no se dio. No se dio, pero eso es lo único que yo encuentro en la palabra de Dios, que los hijos de Israel se quejaron contra Samuel. Amado hermano, hemos llegado al final de esta clase. Espero que te haya sido de bendición. Que Dios te bendiga. Te amamos y espero que haya sido de mucha bendición. Nos vemos. Ven, Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.